Un muy buen día a todos nuestros queridos amigos, colegas, usuarios de Compensar. Es para mí un gran placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Angelo Adrián Casas. Esta vez los acompaño en el formato de audio banner. Sin embargo, el tema que hoy nos compete es bastante importante porque ha cobrado vital relevancia en los últimos años al hallarse un poco más de información con respecto a esto y pues dado que también está directamente relacionado con el proceso de desarrollo neurológico y por tanto de desarrollo humano de nuestros niños. Y es que si bien el trastorno del espectro autista no es nuevo, los actuales hallazgos han permitido una generación de diagnósticos muchísimo más amplia cada día. Cada vez son más las personas que se están preguntando acerca de este trastorno, lo han visto muchísimo más presente en diferentes situaciones y en diferentes lugares. Incluso en Hollywood, hace pues ya algunos años, se vino a mostrar y cobró muchísima relevancia en películas tan populares como Rayman. Sin embargo, vamos a empezar por partes, vamos a dar comienzo a este audio banner. Recuerden que mi nombre es Angelo Adrián Casas, docente de la Biblioteca Compensar, y es un gran placer presentarles a ustedes alguna información relevante con respecto al trastorno del espectro autista. Este trastorno es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que la persona percibe y socializa con otras personas, lo que tiende a causar problemas en la interacción social y la comunicación con las demás personas. Además, este trastorno también puede comprender patrones de conducta restringidos y repetitivos. Además, hay que aclarar que cuando hablamos de trastorno de espectro autista, estamos hablando a un gran abanico de síntomas y de diferentes formas en que el trastorno se puede manifestar. Además, también debemos tener en cuenta que el trastorno del espectro autista puede variar según la intensidad o la gravedad en la que se presenta, ¿no? Podemos tener niveles bajos, tales como el Asperger, o podemos tener síntomas mucho más graves como un autismo como tal profundo. Entonces ya sabemos que no hay un tipo de autismo sino varios subtipos. La mayoría de ellos son influenciados por una combinación de factores genéticos y ambientales muy diversos, y es esa misma diversidad en los factores que también puede determinar una gran diversidad en la forma en que se manifiesta en las personas, pues cada persona con este padecimiento tiene un conjunto distinto de fortalezas y desafíos. Las formas en las que las personas aprenden, piensan y resuelven problemas varían según la condición y según la gravedad. Es por ello que hablamos de espectro, porque es algo que todavía está muy difuso, tiene una gran complejidad, tiene una gran diversidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los grandes avances que hemos tenido recientemente indican también cuáles son los primeros indicadores de autismo, y además se enfatiza en que una intervención temprana puede conducir a resultados positivos para la persona que sufre el trastorno a lo largo de su vida. Es decir, hay que estar muy pendientes de los primeros signos, porque esto puede mejorar gradualmente el bienestar de las personas que tienen este padecimiento. Pero bueno, volviendo al tema de conocer un poco más acerca de este trastorno, es importante tener en cuenta que el trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y pues dura el resto de la vida, ¿no? Y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad. Por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela, en un futuro trabajo, cuando sean adultos, este trastorno, según su gravedad, pues puede generarle problemas, incluso llegando a generar que algunas personas que la padecen sean totalmente dependientes. Estos niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Es muy importante tener en cuenta eso. Y un número reducido de ellos se le desarrollan este trastorno hacia los 2 años de edad, es decir, pueden aparecer síntomas un poco más tarde de lo que comúnmente se puede estar esperando. Ahora bien, ya sabemos que exactamente los signos se pueden presentar desde el primer año, incluso a los 2 años.
Pero ¿cuáles son estos signos? Bueno, pues generalmente un niño con trastorno espectro autista tiene algunos comportamientos como menor contacto visual. Una persona con autismo generalmente es una persona que vive ensimismada, está en un mundo totalmente creado por él, está muy aislado de lo que ocurre a su exterior. También puede haber una falta de respuesta cuando los llaman por su nombre o indiferencia entre las personas que son responsables de su cuidado. Es decir, esto complementa o de cierta manera refuerza el hecho de que ellos están muy integrados en lo que es su propio mundo. Otros niños pueden desarrollarse de una manera normal en los primeros años, sin embargo, repentinamente pueden volverse introvertidos o agresivos o perder incluso habilidades del lenguaje que ya habían adquirido anteriormente. En general, estos signos se pueden presentar a los 2 años, como habíamos hablado, incluso un poquito después. Por ello es importante estar muy pendientes en estos primeros años de vida de nuestros chicos. Algunos niños con este trastorno tienen dificultades de aprendizaje, como ya se mencionó anteriormente, y algunos presentan signos de inteligencia inferiores a lo normal. Otros niños con este trastorno tienden también a tener una inteligencia entre lo normal e incluso alta, es decir, no es un condicionamiento que genere una inteligencia inferior solamente, sino que también puede generar una inteligencia entre lo normal e incluso mucho más alta. Pueden aprender bastante rápido, aunque un elemento importante ahí es que pueden tener problemas para comunicarse. Aplicar lo que saben en la vida diaria también les puede costar un poco y adaptarse a situaciones sociales. Pero bueno, entrando un poco más en detalles, en esos síntomas de comunicación e interacción social, pues podemos encontrar los siguientes. Es muy importante que tengamos en cuenta estos síntomas para poder determinar si necesitamos una atención o no necesitamos una atención para un diagnóstico. Cuando un niño no responde a su nombre o en ocasiones puede actuar como si no te escuchara, pues puede ser una señal de alerta. También puede ser una persona que se resista muchísimo al contacto físico o a tener contacto con otros niños, al preferir jugar solo o al abstraerse como en su propio mundo, ¿cierto? También, como se decía, tiene ciertos problemas para poder comunicarse, es decir, puede que no hable o tiene un desarrollo pues tardío del habla o incluso puede perder la capacidad que tenía para decir palabras o oraciones después de los 2 años, como ya se mencionó también. No puede mantener una conversación o no puede incluso iniciarla. Tal vez en estos casos muchas veces la inician solamente para solicitar algo o para nombrar ciertos elementos que son importantes pues para tener un contacto como con la realidad. Además, hablar con un tono de ritmo pues bastante atípico puede ser un síntoma, un indicador, o repetir palabras o frases textuales. Esto es importante porque cuando vemos que ellos repiten palabras o frases muy textual, pero no parece comprender las implicaciones que tiene usarlas o lo que significa usarlas o cuál es su significado concreto, allí eso también puede ser un indicador. Otro punto importante es que no son muy expresivos, no expresan muy bien sus emociones y sus sentimientos. Y además, pues puede parecer que no son conscientes de los sentimientos de los demás. Además, reducen bastante sus intereses y pueden enfocarse en un solo interés o en una sola actividad por muchísimo tiempo. Además, otro punto bastante importante es entender los patrones de comportamiento. Un niño o un adulto con un trastorno del espectro autista puede tener intereses, actividades o patrones de comportamiento repetitivos y limitados. Incluso presentar ciertos signos como el realizar movimientos muy repetitivos, como balancearse, girar, aletear con las manos. Algún tipo de movimiento que esté repitiendo continuamente puede ser una señal, puede ser un patrón de comportamiento. También puede realizar actividades que podrían causarle daño, como morderse o golpearse la cabeza. Es importante también tener en cuenta esto y también para poder actuar a tiempo. Es una persona que puede desarrollar rutinas o rituales muy específicos, pero que a la hora de pronto de truncárselos o alterárselos,
se pueden alterar bastante. Solamente con un cambio muy mínimo puede tender a alterarse o a tener una respuesta un poco más atípica con respecto a un mínimo cambio en su rutina. Además puede presentar problemas en la coordinación o mostrar algunos patrones de movimiento bastante extraños, llegando incluso a lucir como alguien torpe, pero pues que realmente es dado su condición. O por ejemplo puede tener maneras de moverse bastante atípicas, como moverse en puntas, mostrar un lenguaje corporal extraño, atípico, rígido o incluso exagerado. Además es una persona que en lo habitual se enfoca muchísimo, se deslumbra con algunos detalles en ciertos objetos, pues cosas que no son realmente típicas de sorprenderse. Eso también podría ser una señal, ¿no? Y además le cuesta muchísimo participar en cierto tipo de actividades que puedan llevarnos a un proceso de simulación de alguna actividad o la imitación de cierto comportamiento. Entonces, ¿cuándo deberíamos consultar al médico o buscar diagnóstico? Es muy importante que tengamos en cuenta que el proceso de desarrollo neurológico de un niño no tiene una exactitud cronológica. Es decir, cuando un niño va a aprender a leer, digamos, tiene que obedecer al proceso de maduración de ciertos procesos neuronales, como tal, a ciertos procesos de desarrollo neurológico. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que cada niño puede tener su ritmo de aprendizaje o su ritmo de desarrollo. Sin embargo, precisamente por la gran complejidad que esto implica, es muy importante si tienes sospechas, si hay alguna preocupación con el desarrollo, pues no dudemos en buscar resolver nuestras inquietudes con los médicos. Los síntomas, como ya los dijimos, pueden desarrollarse en las primeras etapas del crecimiento del niño, pero sin embargo no hay que confiarse porque pueden haber ciertas anomalías que hacen que se puedan generar después. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Así pues, nuestros queridos amigos, colegas y usuarios de Compensar, esto es un poco de la información que tengo para compartirles acerca de este trastorno, no sin antes hacer énfasis en la necesidad de estar muy pendientes de los signos con respecto a esto. Además, a pesar de que no existe un tratamiento estandarizado para el trastorno del espectro autista, hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para que crezca y aprenda nuevas habilidades. Sin embargo, vuelvo y enfatizo en que es importante que cuanto antes se comience, mayores son las probabilidades de tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes que desarrollan nuestros niños. Espero que les haya gustado este audio banner, que hayan aprendido algo y que nos pongamos a la tarea de ser un poquito más comprensivos a la hora de entender los comportamientos y los problemas que se pueden generar a partir de diferentes patologías, tanto a nivel psicológico como a nivel corporal. Es una gran invitación a seguir fomentando todos estos procesos de inclusión y de preocuparnos siempre por potencializar al máximo las capacidades de nuestros niños, que realmente son quienes van a heredar esto que día a día venimos construyendo como sociedad. Es un gran placer haberlos acompañado el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Ángelo Adrián Casas, docente de biblioteca, y estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que puedas acceder a lo que Compensar tiene para ti.